Ya, ahí seguramente están viendo el seminario. Y voy a abrir el chat. Incremento permanente. Ya, vamos a ver qué parte hablamos de incremento permanente. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, entonces desde ahora voy a comenzar a grabar para que nos quede el registro. Entonces, seminario 3 vamos a trabajar lo que son las funciones cuadráticas y variaciones medias, ya para analizar la monotonía de las funciones. Entonces, para eso, los indicadores de desempeño serían analizar matemáticamente funciones justamente que modelan situaciones. Tenemos analizar monotonía y concavidad de la función a través de las variaciones medias, utilizar estrategias tecnológicas para bosquejar el gráfico de una función. ¿Sí? Ya, espérame un poquito. Y para eso tenemos como un pequeño resumen de lo que era la función cuadrática, ¿cierto? O una polinomial general, en donde nos aparece la función polinómica de su forma general. En la clase anterior nosotros pusimos la sumatoria, ¿ya? Pero es lo mismo, está escrito la sumatoria desde 0, desde i igual 0 hasta el n, ¿ya? Esto es lo mismo que tener escrito en lenguaje de sumatoria, la sumatoria de los i igual 0 hasta un n, ¿de qué? De los a sub i por x elevado a i. Es exactamente lo mismo, solamente que está escrito como de forma extendida. Y nos dicen obviamente que a sub n tiene que ser distinto de 0, porque si queremos hablar del grado n, entonces no podemos estar multiplicando ese grado por 0. Bueno, hay un poquito de repaso, ¿cierto? La forma de la ecuación cuadrática, la forma general que se trabaja bastante en el colegio. Luego, la gráfica de la función cuadrática, que es una parábola. Y aquí está lo que preguntaba, no me acuerdo quién fue, pero nos hablaban de la forma canónica. Esta es la forma canónica. Entonces, si bien esta es la forma general que están acostumbrados a trabajar, el f de x, la idea es que ustedes puedan transformar la función y dejarla de esta forma canónica, ¿ya? En donde SH y SK son fundamentales para identificar el vértice, porque el vértice va a estar dado en el h, k, ¿sí? Y si el a, que es el que acompaña al x cuadrado, también es mayor que 0, entonces va a ser cóncava positiva, y si es menor que 0, cóncava negativa, la gráfica de la función. Tenemos también los máximos y mínimos. Justamente, el vértice en una cuadrática puede ser un máximo o un mínimo, va a depender si el A es positivo o negativo. En este caso, como es positivo y nos queda de esta forma, va a tener un mínimo, o sea, un valor más pequeño que el resto de los valores en la función. Y cuando el A es negativo, tiene un valor máximo, que es el más grande de todos los valores dentro de la función. ¿Ya? O sea, llega a ese máximo y a ese mínimo y cambia el crecimiento esta función cuadrática. Va decreciendo, llega al mínimo y va a empezar a crecer. Acá lo mismo, va creciendo, llega al máximo y va a empezar a decrecer. Esa es una idea general. Y acá es donde nosotros analizamos, en el fondo, el crecimiento. Aquí es súper importante que no se lo aprendan de memoria, que entiendan cómo funciona, porque un error frecuente es que relacionan el decrecimiento rápido con algo que debiese ser el decrecimiento lento. ¿Ya? Voy a ver unas preguntas que están por el chat. Y
Ah, ya, Tarín les está contestando. Entonces, nosotros vamos a tener, supongamos, la función, en este caso sería con una variación media mayor que cero, porque en todos los casos estamos hablando de crecimiento, ¿sí? Pero ¿de qué va a depender si es lento o rápido? Bueno, básicamente de si son crecientes o no las variaciones medias en todo el dominio. Una cosa es que sean positivas y otra cosa es que sean crecientes, ¿ya? Si las variaciones medias son constantes, o sea, yo calculo entre este intervalo y este intervalo, o sea, del 500 al 1000 y después del 1000 al 1500, calculo las variaciones medias y esas dos me dan exactamente el mismo número, entonces podríamos decir que entre esos intervalos la variación media es constante, ¿ya? Y es creciente uniforme. ¿Por qué creciente? Porque, bueno, es positiva, ¿cierto? Y es uniforme porque no varió ni siquiera en un decimal su variación media, ¿ya? Lo otro es que las variaciones medias positivas y crecientes en todo el dominio de F. Ahora, todas estas son positivas, así que no se preocupen del positivo. Lo que nos interesa es esto, si es decreciente, si es creciente o si es constante, ¿ya? Porque todos los crecimientos son con variaciones positivas. Entonces, para que sea creciente rápido, ¿qué va a pasar? Que tiene que ser creciente la variación media. Ahora, ¿cómo uno lo puede mirar gráficamente? Como estos intervalos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 tienen la misma longitud, en ese ejemplo de hecho tienen longitud 1 el intervalo, no nos preocupamos de el X, nos vamos a preocupar de cuánto varió solo en el Y. En ese caso, crece cada vez más. Entonces la variación media es creciente, porque esa distancia es menor a esa, es menor a esa, y así. Entonces, si avanzamos en el X, también la variación media va creciendo. A eso se le llama variación media creciente. Y cuando pasa lo contrario, o sea, avanzamos en los X que tienen misma longitud entre intervalos, pero la variación media, o sea, en el f de X, en el Y, van disminuyendo cada vez es más pequeña esa distancia. Entonces, ahí nosotros vemos un decrecimiento en la variación media. ¿Sí? Son positivas, pero decrecientes. En cambio, cuando trabajamos con decrecimiento, si ustedes se fijan, lo mismo pasa con el uniforme. La variación media tiene que ser constante. Y aquí, como son decrecimientos, la variación media es menor que cero en todos estos casos. Pero uniforme es cuando esa variación media es constante. Va a ser rápido cuando la variación media sea decreciente, cuidado aquí. Y va a ser lento cuando la variación media sea creciente. ¿Ya? Tiene que ver también con las distancias. Como en este caso son negativas, o sea, tenemos un decrecimiento, ¿cierto? En todos los casos vamos a decrecer en el tiempo. Tomamos un X que es mayor a otro y sin embargo sus imágenes son menores, ¿ya? Por eso son decrecientes. En este caso, variaciones medias constantes, o sea, calculamos la variación media entre 50 y 100, después entre 100 y 150, y esas variaciones medias van a ser iguales, exactamente iguales, no pueden diferir ni siquiera en un decimal. En cambio, cuando nosotros estamos trabajando con un decrecimiento rápido, ¿por qué llamamos que es rápido si son decrecientes las variaciones? Bueno, porque si tomamos un intervalo, por ejemplo, del 1 al 2, aquí tenemos del 2 al 3, pero tenemos graficado creo que los 0,5, ¿ya? El 1,5, aquí el 0,5 y así. Si nosotros tomamos la distancia que hay entre 0,5 y 1 con respecto a su imagen, acá, recta numérica, por aquí vamos a tener el 0. Si nosotros tenemos números negativos en la recta numérica, este, por ejemplo, puede ser, voy a ir de 0 en 0, ¿ya? Menos 0, ¿cuánto debiese ser? Menos 0,
si nosotros pensamos que, por ejemplo, aquí está el -1, acá va a estar el -2, o sea, el -2 es menor que el -1, ya a pesar de que el valor absoluto sea mayor. Entonces, acá debiésemos estar más cerca del 0, por lo tanto, este podría ser el 0,3 y aquí tendría que ser el 0,5. El 0,5 negativo es menor que el 0,3, entonces acá, en variación media, si vamos decreciendo, entonces si empezamos con el menos 0,3, tiene que ser un valor menor, y menor a menos 0,3 podría ser menos 0,5. Ese sí es menor, ¿se entiende? Y aquí menor podría ser un menos 0,8. Un menor a eso tendría que ser un -1, ¿ya? Comentarios, por favor. Díganme si ahora se está entendiendo, porque lo siento, lo estaba diciendo al revés. O sea, la pendiente va disminuyendo. Ya, ahora sí. ¿Qué pasa si la variación media me da igual a 0? O sea, no varía nada. Eso quiere decir que es una función constante, Diego. Ya una constante. Es paralela al eje X. Sí, con razón, estaban confundidos. O sea que los valores absolutos disminuyen, ¿no? Los valores absolutos podríamos decir que crecen, ¿sí? Como lleva el signo de crece, Alison, porque el valor absoluto de menos 0,3 es menor que el valor absoluto de menos 0,5, ¿sí? Eh, no, no, Yanko, no es eso, para nada, para nada. Eh, ya. Entonces, como estamos trabajando con valores negativos, claro, la recta real se comporta como al revés con respecto al valor numérico, al valor absoluto. Entonces, si estamos pensando en variaciones medias crecientes, entonces la menor debiese ser, por ejemplo, yo puedo decir que esta es la menor, -2, que me dé. Después, la que sigue tiene que ser mayor a -2, o sea, podemos tomar números que vayan para allá. Podría ser -1. La que sigue, como tiene que ser menor, podría ser menos 0,5, ¿sí? Porque son crecientes. Y el -2 es menor que -1 y el -1 es menor que el menos 0,5, o sea, está creciendo la variación media. Y en cambio, el decrecimiento, vamos avanzando y nos da un valor mayor. Perdón, menor, decrecimiento, menor. Valor absoluto invierte, pero el valor directo nos da con signo incluido, ¿cierto? Y se comporta al contrario de la recta real. Ya, si pueden hablar, por favor. Eh, Resulta que al evaluar números que están dentro de los intervalos me da que la concavidad es cóncava, ¿ya? Entonces supone que calculé algo mal. Estamos hablando del ejercicio en particular, Diego. Ya, todavía no llegamos al ejercicio en particular, pero esta parte es importante para mí que haya quedado clara, porque en realidad al principio lo dije al revés, completamente, porque estamos trabajando con negativos, ¿sí? Entonces, aunque parezca que el menos 0,3 es menor que el -2, no, el valor absoluto sí es menor, pero no el número en sí, ¿ya? Ahora sí vamos al ejemplo. Nos dicen, para la elaboración de un fertilizante mineral de rápida acción, un laboratorio químico desea estudiar la efectividad, absorción de fósforo. Debería ser acá la efectiva, por si acaso, la, la efectiva absorción del fósforo o la efectividad de la absorción, ¿sí? Y el fósforo P, obviamente, para una determinada especie vegetal. En este contexto, se cree que la absorción de dicho nutriente, ya que está medido en ppm por kilogramo a la -1, en función del tiempo,
medido en horas, desde que se aplicó un fertilizante fosfatado, estaría dada por el modelo experimental y nos dan que P sub 1 de T está dado por 10T menos T cuadrado para todo T perteneciente al intervalo 0,8. Que es muy, muy, muy importante acá, chiquillos, que cada vez que les den esta restricción, sabemos que la función cuadrática es, eh, digamos que nos da un valor para todos los reales. Su dominio son todos los reales. Pero aquí estamos diciendo que esto solamente nos va a servir en el dominio de 0 a 8. O sea, el dominio está restringido en nuestro modelo según el contexto. Por eso la gráfica tiene que estar entre 0 y 8. No puede seguir o retroceder, digamos, no toma los negativos y tampoco toma valores mayores que 8. Dígame, Yanko. Profesora, buenos días, una consulta. Sí, dígame. Se supone que siempre los intervalos deben estar abiertos, entonces acá lo consideramos el cero y el 8 o cómo lo consideramos. Ya, no siempre los intervalos tienen que estar abiertos. Uno, lo que sí, para analizar la monotonía, lo hace en un intervalo abierto, pero la función puede estar Mm, definida sin problema en el intervalo cerrado. ok, la monotonía tiene que ser con el intervalo abierto. Claro, justamente porque no sabemos qué ocurre justo en los extremos. Podría ser un máximo, podría haber una asíntota, por ejemplo. Entonces, los intervalos van a ser abiertos cuando estemos analizando la monotonía, pero eso no quiere decir que la función no esté definida en los puntos extremos del intervalo. Ya, profesora, muchas gracias. Sí. Ya de nada. Chiquillos, no sé por qué, pero me sale que la reunión se terminará en 10 minutos. Ya, eso quiere decir que se nos va a cortar y no debería pasar porque tenemos cuenta premium. ¿Ya? Entonces, en caso, bueno, cuando se corte, vamos a volver a ingresar al mismo link. Sí, siempre el mismo. ¿Sí? Voy a tener que iniciar como una nueva clase virtual. Ah, es que a mí no me había pasado, Juan. Entonces, por eso me extraña, porque como uno entra desde un curso, es súper extraño que se termine la clase. Bien, pero de todas formas ingresamos a través de una clase virtual aparte que tendría que abrir. Entonces, em, vamos a, nos dice, cabe señalar que el modelo se considerará pertinente si durante la fase de experimentación el tejido vegetal incrementa permanentemente la absorción del nutriente proporcionado por el fertilizante químico. Ya, aquí está la pregunta que me había hecho, no sé si era Yanko. Bueno, pero sí, aquí, ¿qué quiere decir? Que nuestra función lo que está haciendo es mostrar la absorción, o sea, no nos habla de que perdió, ya no perdió nada, nos habla que absorbe ciertos nutrientes. Entonces, todo el tiempo va a incrementar la cantidad de nutrientes que tiene, en este caso, este tejido vegetal. ¿Sí? A eso se refiere con que incrementa permanentemente. No se habla de que la función sea creciente en todo este dominio. No, no estamos hablando de la función, estamos hablando del contexto. ¿Qué significa en este contexto? Y después nos dicen que para descartar errores en el tratamiento de los datos se han solicitado a usted. Uno, graficar la curva en su dominio. O sea, que tenemos que tener presente de que sea solamente entre 0 y 8, que no nos interese qué pasa antes o después. Después nos piden expresar el modelo en forma canónica. O sea, esto lo tenemos que transformar para que nos quede de la forma a por x menos h, todo eso al cuadrado, más k. Y después justificar matemáticamente la monotonía y concavidad de la curva para que con esos antecedentes usted discuta y justifique la pertinencia del modelo propuesto por los profesionales. ¿Alcanzaron a graficar la curva o a encontrar algo para la gráfica? ¿Alguien pudo trabajar con el modelo? ¿Alcanzaron a hacerlo? Sí, ya. Diego sí, Sebastián, Clemente. Ya, Fer no alcanzó, claro.
Ya, algunos sí, otros no. Entonces, para la gráfica, coméntenme qué utilizarían. Primero, ¿cómo graficarían esto? ¿Qué elementos necesitamos sí o sí para graficar? Ya, el vértice, dicen por ahí, los valores de I, ya, las soluciones, o sea, las intersecciones con el eje X. Evaluar el 0 y el 8, perfecto, porque vamos a trabajar con ese dominio, entonces sabemos el punto inicial y el punto final. Los valores de T, a ver, dando valores a T que reemplacen en el X. Ya, ahí no entendí, Patricio, a qué se refiere. Dando valores a T que reemplacen en X. ¿Qué X? Sacar los valores de X cuando Y es 0. Sí, en términos generales sí, pero recuerden que aquí estamos trabajando con un modelo en un T con respecto a P sub 1. O sea, igual es un abuso del lenguaje hablar como de X y. Estamos muy acostumbrados, es cierto. Pero estamos encontrando valores de T, ya no valores de X. Eso es importante. Entonces, gráficamente, sí, vamos a calcular estas cosas, que son todo lo que nosotros nos pedían. Tenemos la función que estaba dada por P sub 1, ¿cierto? De T. Y nos decían que era 10T menos T cuadrado. Por ahí me dijeron evaluar el 0 y el 8. Perfecto. Entonces evaluamos primero el P sub 1 de 0 y eso nos daría 0. O sea, partimos en el 0, 0. Eso es lo que obtenemos, el punto 0, la coordenada 0,0. Y el P sub 1 de 8 nos va a dar 10 por 8 menos 8 al cuadrado. Y eso nos daría 80 menos 64. Y eso es 16. 16. O sea, estamos obteniendo el punto 8,16. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Estos son puntos que pertenecen a nuestra gráfica y que si ustedes lo hicieran manual, necesitarían saber dónde parte y dónde termina en nuestro dominio, contextualizado, ¿ya? Por ahí, ¿qué más comentaron? Vamos a ver. El vértice, dijeron. Ya, ahora, ¿cómo calculamos nosotros el vértice? Bueno, en esta función, ¿quién sería nuestro A, nuestro B y nuestro C? El A, recuerden que siempre es el que acompaña al t cuadrado, en este caso t, sería menos 1. El B, el que acompaña a la variable elevado a 1, que en este caso sería 10, y el C es 0, ¿sí? Entonces, nuestro vértice estaría dado por menos B, que sería menos 10, partido en 2 por A, o sea, 2 por menos 1, coma, esto mismo, pero evaluado en la función, o sea, menos 10 partido en 2 por menos 1. ¿Cuánto nos da eso? Nos da el vértice igual a, esto nos da 5, coma, y f de 5 lo evaluamos, que en este caso no es f, es p sub 1, p sub 1 de 5. Y seguimos por acá. El vértice entonces nos queda 5, 10 por 5 menos 5 cuadrado. Y eso nos da 50 menos 25, o sea, 25. Ya ese sería nuestro vértice. Ya tenemos 3 coordenadas que son fundamentales para graficar. Y de hecho, teniendo el vértice, ya podemos ver dónde se cumple la simetría, porque va a ser en la recta que pase por el X igual a 5. ¿Sí? Una recta paralela al eje Y. ¿Sí? Una recta vertical. Esto lo necesitamos para hacerlo a mano, ¿cierto? Pero si nosotros nos ayudamos, por ejemplo, con un software, aquí podemos ver que efectivamente parte en el 0, 0, tenemos el vértice, ¿en qué punto? En el 25
en y el 5 obviamente en el x, y nuestro punto final debiese estar en el 8,16 nos daba, ¿sí? Y efectivamente, entonces este gráfico nos muestra la absorción del nutriente, ¿cierto? En el tejido vegetal de esa planta, cómo se comporta con respecto al tiempo. Y el tiempo, obviamente, en horas, ¿sí? Por el contexto en el que estamos trabajando. Ya, se nos va a cortar, dice que nos queda menos de un minuto. Voy a abrir una nueva clase para que puedan ingresar, ¿sí? Continuemos. Entonces, puntos importantes dijimos, tenemos el inicial, el punto final en el dominio contextualizado, el vértice. Eso fue lo que nosotros encontramos básicamente. Ustedes pueden tomar una tabla de valores con más números, ningún problema. Ojalá que no se compliquen más de la cuenta y en este caso se podía tomar números enteros porque estamos trabajando con un intervalo de 0 a 8. Entonces evalúan algunos de esos puntos y les dan las imágenes. ¿Ya? Y esa sería la gráfica, ¿sí? Luego nos pedían qué pasaba con la forma canónica. Recuerden que la forma canónica es para ver claramente el vértice. Claramente lo del vértice. ¿Qué parte del vértice? Alan, ¿está por ahí? No, profe, es que me imaginaba de otra manera ¿La eh, curva? ¿Cómo de otra manera? me lo imaginaba chocando en el eje X, en el vértice, no sé por qué, se me dio así. Ah, ya, pero ¿por qué no sería así? Básicamente porque tenemos un menos t cuadrado. Entonces la curva va a ser cóncava negativa. Sí, tiene ¿Sí? toda la razón. Entonces, claro, por eso va a tener un punto máximo y no un punto mínimo. Si va Sí, para el otro lado, sería un punto mínimo y es como tal vez podría ser en un contexto donde estuviera perdiendo alguna absorción o algo así y después, no sé, se le aplica algún, qué sé yo, algún componente, algún medicamento para la planta y empieza de nuevo a absorber. Tal vez podríamos verlo en un contexto así, pero en este caso no, toda la función se refería a absorción. gracias, profe. Ya de nada. Fer, ahora lo vamos a hacer paso a paso, ya para ver la forma canónica. Tenemos que llegar, nosotros tenemos esta forma de la función, esa forma de la función, pero tenemos que llegar a escribirla de la siguiente manera. Tener un a, que va a ser una constante, y tener un x menos h al cuadrado, y a eso sumarle el k. Y no es la forma en que lo tenemos escrito acá. ¿Ya? Al t no se le está sumando ni restando nada dentro del cuadrado. Entonces, para eso ocupamos completación de cuadrados. Ya si tienen dudas, recuerden ir a la clase 2, que fue donde trabajamos, creo, completación de cuadrados, o la clase 3, ya, pero es donde se trabaja la, la función cuadrática y la lineal. Entonces, primero que todo yo les recomiendo factorizar por el negativo, para que no les moleste básicamente. Y ahora necesitamos agregar en el fondo un número para poder escribirlo como un cuadrado de binomio. Ahora no agregamos un número al azar, sería un número que nos dé en el fondo 2 por el t, o sea, 10 por el t, nos dé justamente el 2 por a por b. Recuerden, el cuadrado de binomio es a más b al cuadrado. Y eso es lo mismo que a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Si ahora en vez del a, ustedes tienen el t más b al cuadrado, que en nuestro caso, eso va a ser un t al cuadrado más 2tb más b cuadrado. Aquí podemos cambiar todas las letras que queramos. De hecho, aquí se trabaja con un z. O sea, tenemos un t más z al cuadrado igual a t al cuadrado más 2tz más z cuadrado. Todo eso son cuadrados de binomio con distintas letras.
Entonces, necesitamos nosotros encontrar justamente ese término, porque no lo tenemos. Pero quien nos ayuda para encontrar ese término es el doble producto, el 2 por A por B. En este caso sería el 2 por T por Z, si lo pensamos con T y Z. Entonces, ese menos 10 tiene que ser igual a ese doble producto que aparece del cuadrado binomio. Entonces, yo les recomiendo incluso pensarlo con el signo incluido, todo. ¿Ya? Menos 10 igual a menos 10t igual a 2tz. Entonces luego tenemos que despejar y encontrar quién es z para después sumar ese z al cuadrado. Despejamos, ¿cierto? Los t se van a cancelar y aquí me va a quedar negativo según como yo lo haga. Y nos va a quedar que eso es menos 5. Para mí el z directamente es menos 5. Ya hay algunos profes que lo trabajan con el positivo y después analizan que esto se conserva. A mí me gusta trabajarlo con el signo completo. De eso va a depender también de ustedes cómo prefieran hacerlo, porque no es que una forma esté buena y la otra mala, no. Pero tienen que hacer un análisis un poquito distinto. Entonces, para mí mi z es menos 5. Por lo tanto, el polinomio de grado 2 ahora lo podríamos escribir como el menos t al cuadrado, este es nuestro p sub 1 de t, menos 10t, que aquí está incluido nuestro menos 5, y lo que vamos a hacer es sumar y restar el z al cuadrado, ¿sí? O sea, sumamos menos 5 al cuadrado y también restamos menos 5 al cuadrado. ¿Y por qué hacemos esto? Porque no puedo sumar arbitrariamente. Esto no es una ecuación, es una función. Esto no está igualado a cero. No es como que pueda pasar sumando, pasar restando y aplicar. No, pero sí podemos sumar un cero porque es el neutro. Entonces, nuestro p sub 1 de t nos va a quedar dado por menos t al cuadrado, menos 10t. Y esa es la parte que nos sirve. Y lo demás los vamos a sacar del paréntesis, ¿sí? Entonces, menos 5 al cuadrado nos queda 25. Y este nos queda también 25, con ese negativo se vuelve menos 25, pero después, como lo vamos a sacar de acá, con ese negativo, el menos 25 se nos va a transformar a más 25. ¿Sí? Ahí hay un tema algebraico con los signos. Y por último, esto nosotros sabemos que es lo mismo que si lo escribimos como un cuadrado de binomio. Entonces, el menos lo conservan tal cual y va a ser el primero más el segundo. El primero era t y el segundo es el z que nosotros encontramos. Entonces nos queda menos 5 al cuadrado más 25. Y esa sería nuestra forma canónica. No sé si hay algunas dudas por ahí. Veamos. Profe, ¿y no se puede reemplazar con los datos que obtuve con el vértice? Claro, si lo calculó antes, no hay ningún problema. Lo que tiene que tener cuidado es con el valor del A, ¿ya? Porque el A tiene que conservarlo. En este caso, el A es menos 1, ¿sí? Así que cuidado con con llegar y reemplazar con el vértice. Aparte, cuando uno encuentra la forma canónica, la idea es que esté este proceso de completación de cuadrados. Ya, guiémonos entonces por lo que está hecho en el PPT. Veamos aquí. Ya, acá, ¿cierto? Encontramos primero el Z. En este caso, para mí el Z debiese ser menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque en el t más z al cuadrado va a ser igual a t al cuadrado más 2tz más z cuadrado. Nosotros no tenemos ese z al cuadrado, no lo tenemos. El c, recuerden que es 0. Entonces, una forma de poder trabajar con esto es sumarle el z al cuadrado, así, de lleno, lo sumamos. Pero no podemos llegar y sumar porque no es una ecuación, es una función. Entonces tenemos que sumar y restar.
Así sumamos un 0. Entonces no le estamos haciendo nada a nuestra expresión original, ¿sí? Porque sería el neutro. Entonces, yo lo que hago es igualar ese 2tz, ¿a quién? Al menos 10t, ¿sí? Entonces, nos queda menos 10t igual al 2tz. Si nosotros hacemos esto, nos quedaría menos 10t partido en 2t, y eso me queda que el z es igual a menos 5. Insisto, si lo hacen con el positivo, no hay ningún problema, no está malo, pero tienen que tener cuidado que esto lleva un negativo ahí. Se están restando las variables, o sea, el t con su h. Sí, sí, el test de mañana es sobre esta clase y lo de mañana en el fondo. Siempre es de lunes y martes. Entonces, en nuestra función, nuevamente, tenemos la función tal cual, factorizada por el negativo para que no nos moleste, nos queda 10t. Ahora sumamos y restamos, ¿quién? El z al cuadrado. ¿Sí? Sí, a partir de mañana tienen nota los UTs, todas las semanas. Y nos quedaría sumar y restar para obtener un 0. Entonces eso es más el z que nosotros necesitamos, que era menos 5 al cuadrado, pero también menos el menos 5 al cuadrado. ¿Sí? Y nos queda menos el t al cuadrado menos 10t, y esto nos sirve, no lo podemos cancelar, o sea, si bien esto es 0, no podemos llegar a que eso es 0 de nuevo, estaríamos volviendo al paso anterior. Entonces, nos quedaría más 25 y también menos 25, ¿sí? Ahora, este lo vamos a conservar, pero esto lo vamos a quitar del paréntesis para que encontremos el k en el fondo. Y nos queda menos t al cuadrado menos 10t más 25. Y ahora al sacar esto de nuestro paréntesis nos queda más 25 porque había un negativo adelante. Y esto nos queda igual a menos el primero menos el segundo al cuadrado más 25. Y ahí esta sería nuestra forma canónica. Es importante que si tienen dudas con la completación de cuadrados, chiquillos, estudien eso porque es importante, o sea, lo van a seguir utilizando de aquí a un par de clases más, ¿sí? Yo por ahí les subí un video donde se resolvía también cuadrados de binomio por completación de cuadrados, ¿ya? Entonces el 5 sería nuestro h y el 25 sería nuestro k. Y acá nos quedaría la gráfica justamente que coincide con el vértice encontrado, nuestro h, k, ¿sí? Y vamos ahora a la interpretación. Y nos quedaría, Profesora, dígame, el h es menos 5, ¿cierto? el h es 5. El h ¿Por, es 5. ¿por qué, profe? Porque yo lo que ocupé fue esto, un t más z, ¿sí? Pero nuestra forma canónica es un t menos h. Ahí cuidado. Eso Verdad. viene por defecto. Entonces, Sí. efectivamente, si lo hacen sin signo, a lo mejor les da más fácil porque les da el h directo. ¿Sí? Sí, Y la forma canónica ya trae el negativo. Ahí hay que tener cuidado. sí, era el signo opuesto, sí, ahora ya me acordé. Sí, Gracias. de nada. Ya. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que la variabilidad del modelo mientras exista absorción del nutriente, es decir, hasta que la especie vegetal alcance su máximo nivel de absorción, ¿cierto? En este contexto, el fertilizante químico no es capaz de producir una absorción efectiva dentro del periodo estipulado en el ensayo. ¿Por qué? Nos dicen que lo anterior se fundamenta en el gráfico, pero también en el cálculo de las variaciones medias, que se presentan a continuación. Cuando nosotros calculamos variaciones medias, ¿para qué es? Es para saber cuánto va aumentando, ¿cierto? En este caso, la absorción
la tasa de absorción en ciertos intervalos. Tenemos las variaciones medias, ¿ya? Recuerden, para calcular las variaciones medias uno tiene un X, otro X, ¿cierto? Un Y y otro Y. Entonces, ustedes esto lo pueden generar con los números que quieran, pero lo importante es que cada uno de los X tenga la misma distancia al X siguiente. En este caso fue de 1 a 1. Entonces, calculamos en el fondo el F de X sub 2 menos el F de X sub 1, y eso va a estar dividido en el X sub 2 menos X sub 1. Y esto nos da la variación media. Entonces, tomamos, este sería nuestro F de X sub 2 menos F de X sub 1 dividido en X sub 2 menos X sub 1. Y eso al calcularlo nos dio 9. Después seguimos con el siguiente intervalo y nos dio 7. Después con el siguiente y así, y nos dio 5. ¿Ya? Efectivamente, la idea es que esto ustedes no es necesario que lo hagan a mano. Lo pueden hacer a mano si quieren como practicar, pero también pueden hacer uso de software. Nosotros, de hecho, no tenemos ningún problema con eso y se los vamos a mostrar a través de software para que vean cómo trabajarlo en Excel. Entonces, tenemos las variaciones medias y voy a compartir el Excel. Ya, ahí lo están viendo. Entonces, vamos a analizar paso a paso. Aquí tenemos los t, que sería nuestra variable independiente, los p sub 1 de t, que serían las variables dependientes, y el cálculo de las variaciones medias. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice esa primera variación media? Está con colores. Voy a hacer un zoom para que se note bien. La primera variación media nos dice que se calculó como el E4, o sea, S9, menos el D4, que sería S0, partido en el E3 menos el D3. ¿Ya? Así se calculó S9, o sea, en esa casilla estamos poniendo ese valor. Ustedes lo pueden hacer así, ningún problema. El siguiente, la misma idea. Toman los siguientes dos intervalos, puntos, y les quedaría la diferencia de los y partido en la diferencia de los x. O sea, en este caso, la diferencia de los p sub 1 de t partido en la diferencia de los t. ¿Ya? Y ahí van calculando cada una de las variaciones medias. Entonces, cosas importantes que son para el análisis, fíjense, hasta aquí tenemos variaciones medias positivas. O sea, hasta ese punto la función era creciente, porque la variación media es mayor que 0. Pero de aquí en adelante cambió a negativa. Entonces, eso quiere decir que ahora la función es decreciente. ¿Sí? Y también podemos verlo en la gráfica. O sea, va creciendo hasta el 5 y del 5 en adelante empezó a decrecer. O sea, las variaciones medias nos respaldan, que efectivamente es así. Pero, ¿cómo son las variaciones medias? ¿Son crecientes o decrecientes? Veamos, separemos igual por el vértice. Tenemos del 9 al 7, bueno, decreció. Avanzó en el X, pero la variación media fue decreciente. Después del 7 al 5 también. Y de aquí fue decreciendo. Eso quiere decir que si está la función es creciente y la variación media es decreciente, ¿en qué tipo de crecimiento estamos? ¿Crecimiento rápido, lento? Sabemos que es crecimiento porque es positivo, pero ¿es rápido o lento? Lento. Sebastián dice lento, Javiera, Maximiliano, lento. Efectivamente, estamos en crecimiento lento. ¿Sí? Luego, si estamos desde el 5 en adelante, tomamos las variaciones medias, nos dieron negativas, o sea, ya estamos en decrecimiento. ¿Sí? Estamos decreciendo, pero esto es rápido o lento. Si vamos menos 1, después pasamos al menos 3, o sea, igual va decreciendo, ¿cierto? La variación media, porque el menos 1 es mayor que el menos 3 y eso es mayor que el menos 5.
Entonces, en este caso, justamente, ahora es un decrecimiento rápido. ¿Sí? Y nos quedaría así la siguiente gráfica. Ahora, chiquillos, ustedes con Excel, la maravilla es que ustedes pueden hacer el gráfico directamente con los puntos. ¿Sí? La idea es que ustedes intenten hacerlo por su cuenta, buscando, no sé, algún tutorial que les diga cómo poder obtener la gráfica y después pueden trazar la curva, ya la curva asociada a ese modelo. Ahora, una cosa importante de recalcar antes de concluir, tenemos acá, y nos dicen que en el intervalo de 0 a 5 se observan variaciones medias positivas y decrecientes, efectivamente. Esto quiere decir que la absorción del fósforo en el tejido vegetal se torna cada vez más lenta a medida que el tiempo se aproxima a la quinta hora. El cálculo de variaciones medias en ese intervalo y la forma gráfica de la curva permiten inferir que esta es cóncava, por lo que la curva posee un extremo local denominado máximo en el H,K, justamente. ¿Ya? Y después analizan qué pasa del 5 al 8, que justamente vamos a tener variaciones medias que son negativas y decrecientes. Entonces, esto quiere decir que es un decrecimiento rápido. Y finalmente, y como ya fue mencionado, dice que el fertilizante no contiene un principio activo que permita ser fisiológicamente absorbido por la planta de forma permanente durante un periodo de 8 horas. Sin embargo, el modelo de absorción no se ajusta a los requerimientos del contexto. Algo que les quiero mostrar es que tengan claro que aquí sigue absorbiendo. Compartir. En este caso, chiquillos, la curva, si bien está bajando, sigue absorbiendo, solamente que después del 5 absorbe menos, ¿ya? Cada vez va absorbiendo menos. Entonces, no es que empiece como a desabsorber o a, no sé cómo es la palabra técnica, pero sigue absorbiendo menos que cuando llegó a su punto máximo, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren tener la comparativa de gráficos con respecto a ver, les voy a compartir un gráfico importante. Ya, ahí me imagino que pueden ver los datos y tienen dos gráficos. ¿Se ve? Ya, perfecto. Entonces, por un lado nosotros tenemos el tiempo, por otro lado tenemos la absorción, ¿cierto? El P sub 1 de T. Pero también podríamos preguntarnos qué pasa si nosotros queremos medir cuánto absorbe en un largo periodo de tiempo. O sea, en algún momento ya llega a cero su absorción. O sea, en el tiempo 10, a las 10 horas, ya dejó de absorber. Entonces podemos hacer un gráfico de absorción acumulada, que es como lo que absorbe, pero si se dan cuenta, después del 5 empieza a absorber cada vez menos. ¿Ya? Y es porque justamente, o sea, en este contexto, hasta acá solamente absorbe. No podemos tener la absorción negativa porque en este caso ya podríamos decir que empieza como a perder si pasa el eje Y0, o sea, el X Y0. ¿Ya? Entonces, podríamos pensar en la acumulada. Entonces, teniendo la acumulada, podemos ver cuánto absorbió en las 8 horas, por ejemplo. ¿Sí? Que era hasta donde llegaba nuestro dominio. Y a las 10 horas ya no va a absorber nada más. Se estabilizó y no puede absorber más. No sé si notan la diferencia de las gráficas. Eso es súper importante. Que una cosa lo que está midiendo es cuánto absorbe en cierto
cierta cantidad de horas que pasaron y otra cosa es cuánto absorbió en el tiempo. De hecho, cuando les toque después estadística, ustedes van a trabajar mucho, mucho con las tablas acumuladas. ¿Sí? Por lo tanto, es importante tener claro qué variable se está trabajando en cada caso. En este caso nos da cuánto se absorbió en un instante determinado. Y aquí cuánto absorbí en todo el tiempo para atrás. Me pregunta Isabel, profe, entonces es creciente, cóncava y de crecimiento hasta el 5, crecimiento lento. Claro, es creciente, sí, tiene crecimiento lento hasta el 5 y luego tiene un decrecimiento rápido hasta el 8. Recuerden que esto llega solo hasta el 8. Esto es como una proyección que pasará, que va a pasar en las 2 horas siguientes, pero sí, hasta el 8. Entonces, eso sería el análisis de la monotonía. ¿Sí? Por lo tanto, deberíamos decir que la monotonía de la función es creciente lento hasta las 5 horas y después de las 5 a las 8 horas tiene un decrecimiento rápido. ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos? Fer, cuénteme. ¿Alguien que tenga una duda hablada? Desconozco el valor de A y B. ¿Cómo de A y B? ¿Qué A y B? Ah, ya. Pero eso quiere decir que tiene que estudiar función cuadrática. ¿Sí? Porque no es algo que tenga que ver con variaciones medias. Tiene que reforzar en función cuadrática. Ahora, así para comentarle rápidamente, recuerde que en todas las funciones, cuando son cuadráticas, tienen la forma general de, un f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces, el valor que acompaña al x cuadrado es el a. Entonces, en este caso, ¿quién acompaña la variable al cuadrado? El menos 1. El valor que acompaña al x, o sea, la variable elevado a 1, es el b. Y en este caso, ¿quién es la variable acompañando al t? Sería 10. Y el c, como no está acompañando la variable, en este caso c sería 0. No está, no aparece en nuestro modelo. ¿Sí? ¿Lo vio? Ahí sí. Ah, ya, genial. Kevin, cuénteme. ¿Aló? ¿Se escucha? Hola, sí, Hola, buenos días, profe. buenos días. Yo tengo una duda, porque yo calculé el vértice de otra forma y no sé si es que será correcto aplicarlo en más problemas o solamente me dio bien en esta. ¿Ya? Lo que yo hice fue, primero que todo, grafiqué. Saqué los valores entre 0 y 8, el 1, el 2, así hasta el 8 y el 0. Y yo Ya. ya con el gráfico hecho, ahí por observación vi cuál era el vértice. No sé si es que se podrá hacer en más ejercicios o solamente resultaba en este. No, sí, uno gráficamente igual puede inferir dónde está el vértice, pero yo más que calcular el vértice con la forma del menos b partido en 2a, yo les recomiendo que siempre encuentren la forma canónica, porque ahí tienen el h, k y eso es el vértice. Ah, ya, eso era. Sí, Gracias. ya de nada. Isabel, cuénteme. Eh, Hola, buenos días. Buenos días. Em, es que tengo una duda, como en resumen de todo este gráfico, sería Mm. que esta función sería una función creciente, cóncava, y tiene un crecimiento lento y después va a ser rápido, ¿cierto? Eso sería. Eh, sí, pero hasta por ahí, porque cuidado, cuando uno habla de creciente, tiene que decir en qué intervalos. Entonces deberíamos decir Ah, que ya, efectivamente es cóncava siempre, pero es creciente solo desde el 0 al 5 y intervalos abiertos, ¿ya? Y es creciente lento. Y luego del 5 al 8 con intervalos abiertos sería decreciente rápido, ya. ¿sí? Muchas Pero gracias. siempre cóncava. Por eso es importante Ya, definir el intervalo, porque eso puede variar según el modelo que ustedes trabajen,
Sí, me pasé de la hora, así que, chiquillos, que les vaya bien ahora en su clase de química y cualquier